Bueno, hermanos, tuvimos la cena del Señor y en 1 Corintios 11:26 la palabra de Dios dice de que todas las veces que comemos este pan y bebemos la copa de la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Anunciamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Yo no sé si quizá tienes poquito en la vida cristiana y a veces pensamos en Jesús como el Cristo Jesús que murió por nuestros pecados, fue al cielo y solamente ya se acabó todo, ¿no? Nos arrepentimos de los pecados, ponemos nuestra fe en Jesús y un día vamos a estar con Él, y eso es cierto. Pero lo que a veces no hemos pensado algunos, o algunos desconocen al venir a la vida cristiana, por eso es tan importante leer la Escritura, es que en la Biblia vemos el testimonio de una expectativa que Jesucristo iba a volver. La Biblia nos dice que va a haber una generación final, al final de los tiempos, que va a presenciar esa venida del Señor, donde Dios va a poner en orden la historia. Los profetas del Antiguo Testamento esperaban el día grande y poderoso del Señor. El libro de Joel habla del día del Señor, que era el día en que Dios vendría y restauraría a su pueblo, aquellos que han sido fieles a Él, aquellos que no han doblado sus rodillas a otras cosas que no son Dios, aquellos que buscan la justicia. Por eso Jesús decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, en el Sermón del Monte. Había un tiempo final, al fin de todos los tiempos, donde Dios mismo vendría y pondría en orden la historia. Así como cuando hay un niño malo y grandotote pegándole a una niña, o a un niño más chiquito molestándolo, haciéndole bullying, y de repente quisiéramos que llegara alguien grandotote, ¿no? Y se lo pusiera en su lugar y le dijera: ¿qué crees que estás haciendo? El otro día una persona me decía que estaba en un autobús y entró un afroamericano, y eso no tiene nada que ver con racismo. Sucede que así era este muchacho. Y llegó y vio una viejita, y de la nada llegó, y la viejita, como 70 años, le dio un golpe en la cara. La viejita cayó, se rió y salió corriendo del autobús y no lo pudieron agarrar. Yo no sé si ya después lo agarraron con cámaras, pero uno se pone a pensar: ¿pero qué tendría en la cabeza este hombre de golpear a una viejita de 70 años que ni conoce, por diversión? Es gente que se merece lo que dice la Biblia, lo que dice Levítico: ojo por ojo, diente por diente. Hiciste mal, mereces una consecuencia de lo que hiciste. Entonces, cuando uno ve que hay tanta injusticia en el mundo, anhelamos un día en el que Dios venga y ponga en orden la injusticia del mundo. Un día en donde aquel que secuestró a una persona, que le cortó un dedo por sacar dinero, que mató por robar $20, venga el Señor y le ponga en orden y caiga el juicio de Dios sobre esa persona. Dices: pero hermano, ¿la Biblia no nos llama acaso a amar a los enemigos? Sí, Cristo oró por los enemigos. Y es un balance, porque hay pasajes en la Biblia que nos hablan de tener compasión para que alguien se arrepienta y cambie su forma torcida de vivir. Jesús dijo: Padre, no les tomes en cuenta estos pecados. Esteban y Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo: no les tomes en cuenta estos terrible pecado, que lo estaban apedreando y matando. Pero también en la Biblia vemos el salmista, donde dice: Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vas a poner en orden? ¿Por qué, si hay un Dios de amor, permite que estas niñas sean violadas, que estas atrocidades sucedan, genocidios donde matan a miles de personas, de los 43 estudiantes en México, ¿no?, de Ayotzinapa, secuestrados de la nada y cortados su juventud, su vida, por unos cuantos que quieren tener el poder? Bueno, la buena noticia para nosotros como cristianos es que servimos a un Dios lleno de misericordia y gracia, que no nos paga conforme lo que merecemos. Pero también la buena noticia es que servimos a un Dios de justicia, que dice la Biblia que nadie se puede escapar a los ojos de Dios, que cada injusticia que alguien ha cometido contra el desamparado, la viuda, el huérfano, un día será juzgado. Y la Biblia nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Como cristiano esperamos que venga ese juicio de Dios un día sobre la maldad, sobre las atrocidades. Y también esperamos un día nosotros ser rescatados, decía Pablo, de nuestra naturaleza, que batallamos con el pecado, que batallamos con las enfermedades, con la debilidad. Y eso es
esperar la venida de Jesús. Quizá algunos de ustedes dicen, hermano, yo nunca había oído eso. Yo nada más sabía que Cristo moría por nuestros pecados, pero ¿Cristo va a regresar aquí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué lugar del mundo? ¿Dónde va a suceder? ¿En nuestros tiempos va a venir Jesús? Eso nos dice la Biblia. Ahora, si es en nuestros tiempos o no es en nuestros tiempos, no lo sé. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Pero lo que sí sé es que la expectativa bíblica y el cristiano debe vivir con una expectativa constante de que Jesús puede venir hoy. Y la pregunta es, si viene Jesús, como dijo Jesús en la historia, la parábola, que hay de aquellos siervos negligentes que dijeron, mi jefe tarda mucho en venir, chance y no viene hoy, ya se tardó mucho. Ay, pues mira, a mí me gusta este campo que estoy trabajando para mi jefe y me caen gordos estas personas, voy a tratarlas mal, a patadas y mal. Dice, ay de aquel que cuando su siervo viene le encuentre hallando, haciendo ese tipo de injusticia. Entonces tenemos que vivir expectantes, agradando a Dios. Es lo que la Biblia nos habla. Y vamos a hablar hoy, preparados para la venida de Cristo. Dice la Escritura en Santiago 5:8, tengan paciencia, sean pacientes. Se necesita ser paciente en cuando uno aguanta las injusticias de la vida, los dolores de la vida, o cuando uno quiere quizá encontrar una salida fácil y hacer cosas que le agradan a nuestra carne, pero que terminan destruyéndonos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cada vez que tú y yo nos salimos de la voluntad de Dios, nos exponemos al sufrimiento y al dolor innecesariamente, porque el pecado, aunque es bonito a la hora de practicarlo, es bonito en alguien deshonesto hacer una tranza y recibir un dinero de la noche a la mañana que no se merecía, y poder comprarse un nuevo televisor o un mejor carro con la tranza, pero no es bonito estar tras rejas 5 años cuando lo cachan. Es bonito para nuestra carne el probar una aventura con una mujer muy guapa y bonita, porque somos seres que nos atrae la belleza y somos sexuales cada uno de nosotros. Pero no es bonito cuando nos descubren que tenemos VIH. O no es bonito cuando la esposa se entera y te dice, te vas de la casa, me fuiste infiel, y los hijos lloran y sufren y crecen sin el papá y sin la mamá, y esa mujer no vuelve a recibir a aquel hombre. Eso no es bonito, ¿verdad? El pecado atrae, es como una caña de pescar que tiene un gancho, y somos atraídos al pecado. Y en mi vida yo tengo que darme cuenta que a veces quiero enojarme y que a veces quiero tener poca paciencia, y digo, Señor, perdóname por mi actitud. Que a veces tenemos que decir nosotros mismos, cacharnos en pensamientos o actitudes que no son agradables a Dios. Pero lo bonito es que podamos tener el control de nuestra vida que Dios nos ha dado con su ayuda, y ponerle rewind, ¿no? Ir hacia atrás y decir, no me conviene ir por ahí, perdóname, Señor, me pongo a cuentas contigo y no voy a seguir en ese camino de pecado, de destrucción. Siento eso, pero yo sé que lo que siento no está bien, Señor. Y alejarse uno inmediatamente de lo que sabe que vamos a caer. Entonces, tenemos que tener paciencia y afirmar nuestros corazones. La Biblia dice que tenemos que estar arraigados en Jesús, como una planta que va a dar frutos bonitos y dulces y bellos. El fruto de gozo, de amor, de paz, de disfrutar a mi familia, de disfrutar ver vidas cambiadas por Jesús. Que Dios usó mi vida para que alguien desamparado que vivía su vida sin propósito venga a los pies de Cristo, y su vida es otra, porque Dios usó nuestra vida. La Biblia nos dice que debemos estar arraigados, que tenemos que estar afirmados nuestros corazones en Jesús, porque la venida del Señor se acerca. Es lo que la Biblia nos dice, que Jesús va a venir un día a juzgar el pecado, y que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí ante Dios, de lo que hicimos, sea bueno y sea malo. Y muchos primeros serán postreros. Oh, el hermano, qué buena hermana. Solo Dios conoce nuestro corazón. Y muchos postreros que no se veía su trabajo, pero que amaban al Señor y que se levantaban temprano y que servían a Dios y que daban su tiempo y se sacrificaron para que la gente viniera a Jesús y le servían. Aunque algunos no notaban su trabajo, muchos postreros serán primeros. CEOs de compañías de Fortune 500 companies que ganaban, no sé, $100,000
a la semana o algunos al día, van a ser los últimos y van a estar separados de Dios por la eternidad. Sin embargo, jardineros que cortaban pasto, limpiadores que limpiaban casas, porque tenían una relación con Jesús y se arrepintieron de los pecados, van a ser primeros. Así es el reino de Dios. El hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Ha habido muchos intentos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuántas veces te ha tocado escuchar que Cristo ya viene? Que ya estamos viviendo las semanas finales de la humanidad. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar su mano? Vivimos tiempos peligrosos, tiempos de pestes, de viruses en el mundo, de terremotos, de tsunamis, de tragedias nunca antes vistas. Y a veces queremos prestar atención a eso y pensamos quizá ya viene el fin de los tiempos, porque vivimos tiempos que nunca habíamos vivido. Cada día ha roto los récords históricos del calentamiento global en el mundo. Del mes anterior, cada vez más calor, incendios forestales, tragedias tremendas. Y se levantan grupos y dicen, la venida del Señor va a ser este mes, o este año, o este día. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? A veces es bueno ver la historia. ¿Están listos para acompañarme en este viaje? ¿Sí? Muy bien. En 1843 al 44, un pastor bautista, William Miller, era campesino, tenía tierras que trabajaba y amaba al Señor, y empezó a ver las profecías de Daniel, porque la Biblia tiene predicciones del futuro de naciones que sucedió como la Biblia dijo. Daniel profetizó varias situaciones que se cumplieron, y Daniel vio el tiempo en que vendría el Salvador Jesucristo, el Mesías, 500 años antes de que Jesús viniera. Y cuando Daniel vio eso, está escrito partes del fin en Daniel. Hasta la resurrección final se menciona en el capítulo 12. Entonces el pastor Guillermo Miller leyó esto y empezó él a sacar cuentas y a contar, y empezó a anunciar, creo que Cristo viene. En octubre de 1843, me parece que era el 22 de octubre, que hasta el día puso. Y mucha gente dijo, Cristo ya viene, ¿cómo está mi vida? No, pues yo he vivido para mí mismo, bien egoísta. ¿Y qué si me agarra así el Señor? Sé que estoy mal. Y se empezaron a arrepentir. Algunos decían, pues yo no tengo mucho, pero vendo mi carreta de burros, y aquí está el dinero para los pobres. Tengan comida para hacer obras, algunos de ellos, ¿no? Y llegó 1843 y nada pasó. Y algunos dijeron, híjole, si ya me deshice de mis burros y de mi carreta. Y dijo, me equivoqué por un año. Y vino el año siguiente, 1844, y tampoco sucedió nada. Y entonces él pidió perdón y fue reprendido por la palabra de Dios, que dice, nadie sabe el día ni la hora. ¿Y qué hizo él? Él puso un día. Bueno, sus seguidores se empezaron a juntar y dijeron, no puede ser que estamos mal. Es lo que pasa con la gente cuando no abre sus ojos a las evidencias y a la verdad. Dicen, no, Cristo sí vino, pero en el cielo. Entró al lugar santísimo en el cielo, del lugar santo al santísimo en el templo del cielo, y terminó de purificar nuestros pecados, y surgió la denominación de Seventh Day Adventist. Los adventistas del séptimo día surgieron de aquí. Y que hay que guardar el sábado, porque el sábado es un pacto con Dios, el cuarto mandamiento, que es algo para siempre, algo eterno, etc. No entremos ahí en detalles, pero la Biblia dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, y Pablo en Colosenses 2:16 dice que nadie te juzgue por el día que guardas, que lo importante es que lo hagas para el Señor, y que todos esos aspectos rituales de la ley, aunque era parte de los mandamientos y aunque es parte de la creación, eran sombras de lo que habría de venir, pero la realidad es Cristo Jesús. Entonces no sucedió nada. En 1914, un joven que se congregaba con los mileritas o los adventistas del séptimo día, se llamaba Charles Taze Russell. Él empezó con un grupo de estudio bíblico y empezó a desviarse, y nos recuerdan las palabras de Pablo en Hechos capítulo 20, donde se despide de los ancianos en una ciudad de Mileto, los líderes de la iglesia de Éfeso, y les dice, ya me voy y lloro con ustedes porque les voy a extrañar y les voy a amar, pero les quiero advertir que los encomiendo a Dios y a la palabra
de su gracia a las Escrituras. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes hombres que se desviarán de la verdad, y algunos que vendrán con malas intenciones, que son lobos rapaces vestidos de ovejas. Y Pablo les dice eso, que de entre las mismas congregaciones a veces surge la falsa doctrina. Ahorita tenemos un movimiento alarmante de judaizantes en el mundo, de personas que empiezan a adoptar un vocabulario hebreo para referirse a Dios, que en vez de decir Dios dicen Hashem o el Altísimo, el Olam, y creen que son más santos porque están hablando hebreo. Y a Jesús, en vez de decirle Jesús, les dicen Yeshua HaMashiach. Cuando Yeshua HaMashiach vino a mi vida, me cambió, y Shalom, la paz sea con ustedes. Y la gente, ay, qué bonito, ha de estar más cerca de Dios porque habla el idioma de Dios, el hebreo. Y tuve una interacción en el sitio web esta semana de Firmes en la Verdad, donde alguien puso así, Yeshua HaMashiach. Dije, ok, le dije, hermano apreciado, lo que no entiendo es por qué usas la palabra Yeshua para referirte a Jesús, cuando Dios inspiró 27 libros del Nuevo Testamento en griego, no en hebreo, que se refieren a Dios, a Jesús, como Jesús en griego. Creo que eso muestra que para Dios lo que es importante es que tengamos una relación con Jesús, cualquiera que sea su nombre. Ustedes me dicen Carlos Andrés, los americanos me dicen Carlos, ¿sí? Y cuando me dice alguien Carlos, ¿a poco le digo, no, I'm not Carlos, I'm Carlos? ¿Hago eso? Me dirían que sangrón, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que están tratando de decir mi nombre, y lo que importa no es cómo digan mi nombre, si así se pronuncia en ese idioma. Lo que importa es que me aprecien y me respeten y que tengamos una buena relación, ¿verdad? Y con Dios es lo mismo. Y los testigos de Jehová son claves en que Dios tiene un nombre, dice que Jehová es su nombre, porque en tu iglesia no le llaman Jehová cada rato, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Dios mismo en la Biblia se reveló con varios nombres. Elohim, que significa Dios, el Olam, el Dios eterno, el Shaddai, el Señor, Adonai, muchos nombres, no solamente Jehová. Jehová significa yo soy el que soy. Y ni siquiera es una pronunciación correcta. La J no debería estar ahí, debería ser una Y. La W debería ser la B debería ser una W. Era un nombre impronunciable. Y con Jesús pasa lo mismo. Entonces hablé con esta persona y dije, ¿por qué le dices Yeshua? Dice, es que hay poder en el nombre. Digo, claro, porque el apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, si no es el nombre de Jesús. Y dijo, si no es en el de Yeshua. Y le dije, querido hermano, te equivocas, porque cuando Hebreos 4:12 se escribió eso como testimonio de la palabra de Dios para nosotros, fue escrito en griego y nunca dijo el nombre Yeshua, dijo Jesús. Y dijo, pero es que no existe ningún manuscrito original, tenemos copias de copias. Le dije, ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios no inspiró acaso en griego el Nuevo Testamento? ¿Que la Biblia no es confiable cuando hay 5,700 manuscritos de los escritos del Nuevo Testamento? 10,000 copias en el idioma latín, 5,000 en otros idiomas como sirio y cóptico. Serías el primero en contradecir a todos los expertos. Ya no supo qué decirme, pero es triste de que hoy día tenemos iglesias que ondean la bandera de Israel, tienen danzas israelitas, suenan el cuerno del shofar y todos porque creen que al hacer eso hay algo santo en el shofar. Están exaltando una cultura hebraica, judía, que precisamente Pablo dijo que en Cristo no había griego ni judío, sino que todos somos uno en la salvación que da Jesús. Y la Biblia no te hace santo el vestirte como judío, el hablar como judío. Y por eso se escribió la carta de Gálatas. Y Pablo decía, si por guardar la ley fuera a ser justo ante Dios, entonces por demás vino Cristo Jesús a morir por nuestros pecados, porque solamente guardabas la ley, el sábado y todo, y ya eras aceptado. Pero no, había una separación de nuestros pecados para con Dios, en la que Cristo Jesús tuvo que dar su sangre y su vida para morir, porque tú y yo merecíamos la muerte, porque nos rebelamos contra el Dios que nos dio la vida y merecíamos morir. Pero Jesús murió en su cuerpo esa muerte para darnos vida, para que fuera saldada esa deuda con Dios.
Y por eso en la cruz dijo: es consumado todo, ya no se debe nada. Y vinieron personas como Charles Taze Russell saliendo en medio de las congregaciones y diciendo que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser creado por Jehová. Y empezó a formar la organización de los testigos de Jehová y empezaron a tocar puertas y a decir: ya viene el fin, arrepiéntanse. Y la gente, por miedo, pues ya viene el fin, pues sí, me voy a estudiar la Biblia contigo. Va a haber 144,000, dice Apocalipsis 7 y 14. Entonces se tienen que llenar los 144,000. Y hoy día son más de 8 millones. Y cuando eso pasó, creo que, no me acuerdo, creo que es que me confundo entre mormones y testigos de Jehová, pero son por lo menos entre 8 o 12 millones de personas. Y están en todos los países del mundo, los testigos de Jehová, y crecieron a base de anunciar que el fin ya llegaba. En 1914 ya venía Armagedón, 1925 ya viene el fin, y se creen ser el único grupo por el cual Dios ha hablado a la tierra, cuando nos dice la palabra de Dios que aquel profeta que diga que Dios dice algo y no se cumple, ha hablado falsamente y no es de Dios. Cuidado cuando te tocan la puerta. Prepárate en la palabra para que puedas llevarles a Jesús, para que puedas llevarles a la salvación y decirle que la salvación no es por obras, no es por ser parte de una organización, no es por ir a tocar puertas, sino es por la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice: por gracia, un regalo inmerecido, que no nosotros trabajamos para lograrlo, sino Dios nos lo dio sin merecerlo. Por gracia hemos sido salvados. Y esto no es algo que nosotros conseguimos, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, se sienta orgulloso que yo lo conseguí. En 1988 hubo un evangelista que se llamaba Harold Camping, supuestamente cristiano como nosotros, que empezó a anunciar que la gente se arrepintiera, viniera a Cristo. Puso una radiodifusora famosísima que se llamaba Family Radio. Hermano Pablo, usted oyó de Family Radio, ¿verdad? ¿O no? Creo que mi papá lo llegó a escuchar porque le gustaba oír la radio. Nos levantaba a veces en la madrugada oyendo la Biblia en una radio de onda corta. Y entonces yo lo oí y decía: qué mala onda, porque me levantaba a las 5 de la mañana con la radio, era chico. Pero Harold Camping empezó a decir que en 1988 venía el fin. ¿Sabe por qué? Porque en Mateo 24 es uno de los grandes discursos del fin de los tiempos. Dijo Jesús que cuando vieran a la higuera florecer, y a veces la Biblia habla de Israel como una viña que Dios cuidó, y que cuando vieran o una higuera, que cuando vieran a la higuera florecer, el tiempo ya estaba cerca. Y Jesús estaba hablando de que cuando el verano está cerca, que fijaras cuando florece una planta y que sabes más o menos qué tiempo del año es. Y entonces ellos lo tomaron como que estaba hablando de Israel. Yo no sé si usted sabía, pero en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús lo había profetizado, Jerusalén fue destruida por los ejércitos romanos de un emperador romano llamado Tito Vespasiano. Y cuando eso pasó, los judíos estuvieron fuera de su tierra por cientos de años. Desde el año 70 hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se permitió a los judíos que habían sido perseguidos por cientos de años, el único pueblo que mantuvo su esencia étnica entre muchos pueblos que se disiparon y se perdieron. Ya hoy día no hay babilonios, no hay persas, se mezclaron con otras razas. Los judíos se les permitió volver. Y él dijo: ya es el florecimiento de la higuera. Israel es una nación. Esto es un cumplimiento profético bíblico. Significa que el fin ya está a la puerta. Y Jesús dijo que no pasaría esta generación. Eso significa que una generación son quizá 40 años. Esto fue en 1948. 1988 viene Jesús y puso el día, la fecha, y la gente estaba preparada. Y yo me acuerdo que hasta lo llegué a oír en una teoría en la radio. Y yo me acuerdo que llegué a mi cuarto y dijo: Señor, si tú vienes, perdóname, tengo cosas que confesarte. Señor, perdóname, yo no quiero que si tú llegues me encuentres así. Me acuerdo que hasta me puse a cuentas con Dios. Y esa semana que venía Cristo, fui la persona más entregada a Dios que ustedes pueden imaginarse, porque el Señor venía. Pero nadie sabe el día
ni la hora. En el año 2000 hubo una gran especulación del Y2K, ¿se acuerdan? Que te prepares con víveres, con comida, con cosas, porque las computadoras iban a hacer un crash, el sistema financiero mundial y hacer un crash, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español eso? Iban a colapsar los mercados y que uno tenía que cuidarse. ¿Y qué pasó en el año 2000? Y 10, 9, 8, el año 2000 y tú por dentro, si viene Cristo, Señor, antes de eso, ya no, me invitaron a la disco a recibir el año, no Señor, no voy, porque es el año, si fuera 1999 sí iba, pero como es el año 2000 y puede ser el fin, no voy, es más, lo voy a celebrar a la iglesia, ¿sí? Tristemente, pero hay gente que así piensa. Entonces en el año 2000 venía el fin y no pasó nada. Luego Harold Camping no se dio por vencido, dijo, me equivoqué en los cálculos, el fin viene el 21 de mayo del 2011, ¿se acuerdan? Que estuvo hasta en Univisión y en los noticieros y en todas partes, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes esa semana se entregaron más al Señor? ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes oyó eso, pero otra vez hasta comerciales pusieron, megaletreros, anuncios en Family Radio, en todas las partes de que venía el fin de los tiempos. Y luego en el 2012, todos fuimos llevados a oír de la profecía maya, ¿se acuerdan? Una profecía maya que decía 2012 y hasta se hizo una película, ¿verdad o no? ¿Sí? The Mayan Prophecy, y todo el mundo expectante de que Cristo iba a venir en el 2012. O no sé, que iba a ser el fin del mundo, pero algunos relacionaban eso, ¿no? La venida de Cristo. Hubo un hombre que es un predicador que se llama Hal Lindsey. No sé si les hace conocida el rostro en la pantalla, pero Hal Lindsey escribió un libro que se llama The Late Great Planet Earth, el planeta Tierra que ya le llega su hora que se va a destruir un día, ¿no? 15 millones de libros vendidos desde 1980. Si él se lleva $3 por libro, ¿cuánto es eso? 45 millones de dólares. Se me hace que voy a escribir un libro, hermanos, ¿me apoyan? Nos lo repartimos, no es cierto. 15 millones de libros vendidos. Y cuando escribes de un tema bueno, ¿verdad? De un tema, cómo ser santo para Dios, ¿cuántos se han vendido? No, pues 100 libros, ¿no? Y el fin de los tiempos, ay, eso me interesa, ¿verdad? Nos gusta el chisme. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo será? Y el interés y la curiosidad. 15 millones. Y él empezaba a ver a la Unión Soviética, a Rusia, empezaba a buscar en los libros de la Biblia pasajes en Ezequiel, en otros, y tratar de identificar naciones con el fin de los tiempos. Ahora, Dios nunca nos dijo que hiciéramos eso. En Mateo 24, Jesús nos habló de estar preparados para la destrucción del templo. Es algo que vamos a continuar viendo la semana que viene, para que se queden picados y vengan. Entonces, pero Dios nunca nos dijo que tenemos que buscar en Ezequiel y quién es la nación presente y cuál no, y especulaciones. Y entonces trató de relacionar noticias actuales con pasajes bíblicos fuera de contexto. No sé si ha oído hablar de él. ¿Alguno de ustedes ha oído al doctor, dice doctor y escatólogo Antonio Bolaínez? Levante la mano si alguna vez lo ha escuchado. Y hay varios. Sí, yo alguna vez lo conocí. Mi hermana cantó con él. Bueno, él no canta, pero ella cantó y él predicó. Y ahí lo conocí. Y estaba indagando un poquito más, doctor. Y la pregunta estaba viendo de dónde sacó su doctorado, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo un doctorado y me va a tomar como 3, 4 años. 3 años y lo hago rápido. Y los doctorados son súper minuciosos, académicos, depende en qué lo hagas. ¿Doctor en qué? ¿Y quién le dio el doctorado? ¿No? Porque ahora hay predicadores que eran pastores y de repente ya son apóstoles. ¿Quién sabe quién lo promovía apóstol? Y cuando no había apóstol por siglos. Y de repente ya son doctores. Ahora, él denuncia algunas falsas doctrinas y qué bueno por eso. Pero no es un escatólogo, ni es un doctor, ni tiene el conocimiento ni la acreditación para hablar de los temas de los últimos tiempos como la gente cree. Pero cuando habla, envuelve a la gente porque habla de Rusia, de situaciones que están pasando, de Irán, de la bomba nuclear. Entonces la gente presta atención, pero en realidad tenemos que tener cuidado porque ninguno de los expertos, teólogos de verdad, sí doctores, que han investigado, que han estudiado, comparte lo que este hombre comparte. Ni es doctor ni es escatólogo, pero tiene una plataforma grande. Y también él trata de hacer ese tipo de cosas, de hablar de eventos actuales, conectarlos con pasajes bíblicos. La razón del mensaje en este domingo, y que vamos a continuar el siguiente,
es que hay dos libros que han sido publicados últimamente uno se llama Blood Moons de Mark Biltz, y este libro de Blood Moons es un libro, Mark Blitz, por cierto, y bueno, Four Blood Moons de John Hagee. ¿Han escuchado de hablar de ellos? ¿Les suena esta cara? ¿O no? John Hagee es un pastor de San Antonio, Texas, muy apasionado y muy bueno para hablar. Tiene pasión y él cree que Dios tiene un plan para Israel étnico y apoya a Israel. Inclusive necesito constatar eso, pero estaba viendo a un comentarista que decía que él cree inclusive que Israel va a ser salvo guardando la Torá por ser el Israel étnico, y apoya mucho a Israel, pero él cree que ya el tiempo está cercano, basado ahorita en esta teoría. Mark se llama Biltz. Él es un judío mesiánico, no es judío, es un judaizante que Pablo condenaría en Gálatas. Y me metí ayer a su sitio web y veía que decía Taking Torah to the Nations, llevando la Torah, la ley del Antiguo Testamento, a las naciones. Ahí te das cuenta su intención, ¿no? Porque no es Taking Jesus to the Nations, es Taking Torah to the Nations. ¿Quieres que Dios te bendiga? Guarda la Torah. O sea, no que guardes la Torah de la esposa del toro, ¿no? Esa es la vaca, ¿no? Sino que guarda la ley, porque en hebreo Torah es ley, instrucción. Entonces ellos buscan que la iglesia actual, ellos te dicen, es que muchas cosas preciosas se han perdido. La Biblia, los judíos, Jesús hablaba en hebreo, no en griego ni en nuestro idioma actual. Hay cosas que tú no sabes, que no estás obedeciendo al Dios de Israel, que Dios te va a bendecir si tú guardas el sábado, si guardas las fiestas, y tú de repente dices, suena interesante eso. Pues sí, tenemos 39 libros del Antiguo Testamento y habla que guarde el día de reposo, sí es cierto. Y dice que va a haber bendición, pues ¿no es acaso la palabra de Dios? Pues algo nos falta, no nos han dicho la verdad en la Biblia, en la iglesia. Entonces son como movimientos que buscan restaurar un supuesto cristianismo que se perdió, igual que los testigos de Jehová, los mormones, adventistas, grupos restauracionistas. Cuidado con esos, porque la verdad de Dios, aunque la iglesia ha pasado por situaciones difíciles y ha habido falsas doctrinas que han surgido, la esencia del evangelio sigue siendo la misma, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, y que somos salvos no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios. Entonces, estos hombres agarran versículos como en Hechos 2:20, la predicación de Pedro tomando a Joel, que dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces, cuando hay un eclipse lunar, a veces la luna se ve ¿de qué color? Rojiza. Entonces dicen, la luna se convertirá en sangre. Y lo que han observado ellos es que en las últimas fiestas judías hubo dos que cayeron en eclipses lunares en el 2014, y ahora esta semana se cumple la última fiesta judía que también cae en un eclipse lunar, porque los judíos tenían un calendario hebreo lunar. Pero cae la casualidad que hay eclipses y ellos dicen la luna se convertirá en sangre, es una señal de los últimos tiempos. Pero uno que estudia realmente la Biblia se rasca la cabeza y dice, a ver, espérame. Yo sé que Joel y que Jesús y Hechos utilizaron un lenguaje apocalíptico, un lenguaje catastrófico en tiempos de persecución de la iglesia, mostrando que el Señor un día va a poner en orden el mundo. Y habla de que va a haber destrucción de la tierra, etc. Pero ¿dónde la Biblia dice que porque haya 4 eclipses lunares que caigan en fiestas judías será una señal del fin? ¿Dónde? ¿Alguno de ustedes sabe eso? No hay nada claro en la escritura de eso. Pero yo creo que a estas alturas, estos dos libros, ¿qué dice ahí arriba? New York Times and USA Today, best seller. Yo no quiero juzgar las intenciones de estos hermanos. Yo no digo que lo están haciendo para hacer dinero, pero ya vendieron más de 1 millón de libros o 2 millones de libros. Ya son como 4 o 5 millones de dólares más ricos. Y va a pasar esta semana y lo más seguro es que no pase nada.
Ahora, ¿Cristo puede venir esta semana? Claro que sí, porque la palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora y que tenemos que estar alertas esperando la venida del Señor. La Biblia nada dice que los eclipses lunares en días de fiestas judías son indicación alguna del fin. Ellos hablan de que Génesis 1, cuando Dios creó el mundo, dijo que la lumbrera menor y la menor, el sol y la luna servirían de señales, pero está hablando de señales de los tiempos. Está hablando de el paso de un día, el paso de una semana, de un mes. No está hablando, o de un año, el tiempo que toma la tierra en dar la vuelta alrededor del sol. No está hablando de señales proféticas, que al haber un eclipse significa que ya viene el fin. Mateo 24, 36 al 37, léalo conmigo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Venía calamidad y destrucción al mundo? Sí. ¿La gente lo sabía? Noé les había dicho. ¿La gente le había creído a Noé? No. De repente, cuando menos se lo esperaban, empezaron a caer las gotitas de agua y se les enchinó la piel y se acordaron de lo que Noé decía, que se burlaban de él. Hermanos, terminamos este mensaje y vamos a continuar la siguiente semana. ¿Qué reflexionamos ahorita? Reflexionamos que la palabra de Dios es bien clara, que nadie puede saber el día ni la hora de la venida de Jesús. Ha habido intento tras intentos fallidos de poner fechas. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la gente allá afuera dijo, otra vez se equivocaron, yo ya no creo en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca ha dicho eso. La gente está diciendo cosas. La gente está diciendo que la Biblia dice cuando no es lo que la Biblia dice, sino lo que ellos creen. ¿Sí? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? Vivir para Cristo sabiendo que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, que su palabra se ha cumplido, que su palabra se cumplirá, que Él va a regresar un día. Y la siguiente semana vamos a analizar un poquito el discurso de Mateo 24, donde Jesús nos dice lo que vendrá al final de los tiempos. Y vamos a hablar por qué a veces en la iglesia cristiana hay tantas teorías distintas, que gente en YouTube y en diferentes dicen que va a haber un milenio, que no va a haber un milenio, que Cristo, que hay 4 maneras de agarrar el libro de Apocalipsis y entenderlo para poder aplicarlo a nuestra vida, y por eso es que a veces hay diferencias. ¿Cuántos de ustedes van a regresar el domingo que viene? Ok, les espero la siguiente semana, pero no quiero que se vayan solamente con esta información, sino que se vaya usted reflexionando y meditando en su corazón. Si Cristo viniera esta semana, ¿cómo está mi vida delante de Él? Si Cristo viniera esta semana, ¿está mi vida en orden? ¿He dejado que Cristo trabaje en mis emociones, en mi inmadurez? ¿Estoy exaltando a Jesús en mi familia? ¿Estoy siendo fiel en donde Dios me ha puesto y con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy sirviéndole al Señor? Y si no, analiza tu corazón y dile, Señor, he fallado, ayúdame y haz algo al respecto. Esta semana ponte a cuentas con el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro, y si Dios ha hablado a tu corazón, pídele a Dios ayuda y dile, Señor, te necesito, Padre, para estar preparado para tu venida, para ser paciente, sabiendo que la venida del Señor vendrá. Y Señor, quiero estar firme y arraigado en ti, porque tu palabra dice que un día vas a volver. Y Señor, que nos encomendaste una tarea, que fuéramos tus testigos, que lleváramos el mensaje de lo que tú has hecho en nuestras vidas con otros. Porque en Hechos capítulo 1 le preguntaron a Jesús, Señor, vas a restaurar el reino a Israel, ¿cuándo será el fin? Y Jesús le dijo, lo único que quiero es que en lo que vuelvo lleven mi palabra, que sean mis testigos, empezando donde estás, con la gente que te rodea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.